Nietzsche nace en 1844, en Rocken, Alemania. Su padre era un pastor luterano y murió pronto, murió en 1849, con lo que Nietzsche, se queda al cuidado de su madre y de sus tías. Se crió junto a su abuela y sus dos tías. Estudió en el colegio de la ciudad, llamado entonces Gymnasium, y luego fue al famoso internado de Forta. Su admiración por el mundo griego se despertó en esta época, durante su infancia, siendo Platón y Esquilo los autores favoritos de Nietzsche. En 1864 fue a la Universidad de Bonn y de allí se trasladó a la Universidad de Leipzig para continuar con esos estudios filológicos. Lo cierto es que en aquella época ya había abandonado el cristianismo y llegó a leer a Schopenhauer, que reforzó esa tendencia atea que él ya manifestaba. Por otro lado, también en esta época fue cuando conoció otra de sus mayores inspiraciones, y es la música de Wagner. Nietzsche llegó a publicar algunos trabajos durante esa época y esto le valió la plaza en la Universidad de Basilea. Le llamaron para ejercer la cátedra de filología, que consiguió con tan solo 25 añitos. Su labor en ese momento se ve interrumpida por el estallido de la guerra franco-prusiana. Lo que hace Nietzsche es incorporarse al cuerpo de ambulancias del ejército. Pero en uno de esos lugares del campo de batalla suponemos que Nietzsche contrajo una enfermedad que le obligó a abandonar ese empleo y tuvo que volver de nuevo a Basilea. Allí había tramado ya amistad con el famoso músico Richard Wagner, a quien veía en un principio como una inspiración que ayudaría a resolver la decadencia propia, según él, de la cultura europea. De esta época data la obra El nacimiento de la tragedia, de 1872, un libro que se presenta como una fundamentación metafísica de la obra de Wagner, de la música de Wagner, y que generó cierta polémica entre los filósofos de su tiempo. Entre 1873 y 1876 publica Las consideraciones intempestivas, 4 ensayos en los que se dedica a poner a caldo algunas de las figuras más representativas de la cultura alemana. También corresponde a este periodo su famosa obra Humano, demasiado humano, de 1878, y es aquí donde encontramos una crítica feroz a toda la metafísica anterior a él. También encontramos aquí en esta obra ya notas acerca de la defensa del materialismo a la hora de explicar cuestiones que tienen que ver con la experiencia y con el conocimiento humano. La enfermedad que había contraído Nietzsche le llevó a renunciar de su cátedra en 1879 y durante los 10 años siguientes lo que hizo es dedicarse a viajar, llevar una vida errante en busca de climas que le favorecieran un tanto su salud. Pasó por Italia y pasó fundamentalmente por Suiza. En 1881 publicó Aurora y a este le sigue La Gaya Ciencia, un libro que nos interesa especialmente a nosotros porque es de ahí de donde sale el texto que habría que comentar en la selectividad. 1882, en él nos encontramos ya el tema central del pensamiento de Nietzsche, que se podría resumir en la idea: el cristianismo es hostil a la vida. En él es donde encontramos por primera vez la formulación de su concepto o su idea acerca de la muerte de Dios. La verdad es que no tuvieron mucho éxito sus obras hasta después de su muerte. Sin embargo, en ese periodo en el que todavía él no era conocido, tiene lugar la generación de una serie de conceptos dentro de su pensamiento que serán determinantes para el resto de la historia de la filosofía. Por ejemplo, en 1881 explica él en una de sus cartas que le sobreviene la idea, el famoso concepto del eterno retorno de lo idéntico. Él iba paseando por la Engadina, que es una cordillera que está en Sils Maria, y esa idea, tal y como la explica él, lo transforma completamente. En esta idea del eterno retorno se encuentra el germen ya de la que será, digamos, su obra más conocida o su principal obra, que es Así habló Zaratustra, que se publicó entre 1883
y 1885. Esta obra es, junto a Más allá del bien y del mal, de 1866, y junto a La genealogía de la moral, que es de 1887, el lugar donde vamos a poder ver las ideas más preclaras, más serenas del pensamiento de Nietzsche, porque el resto de sus obras, como decíamos, se publicaron una vez que la enfermedad había atacado ya de una manera que empezaba a afectar notablemente a su juicio, a su pensamiento. De hecho, en 1889 fue ingresado en una clínica en Turín después de un grave episodio en el que manifiesta una pérdida total de la cordura. Es famoso el episodio del caballo que se encuentra en la plaza con el que se abraza, y tras un tratamiento psiquiátrico finalmente puede volver a casa con su madre, aunque su estado ya es prácticamente de impedido total. Wagner, you made music. Fritz. 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 Look at me. Talk to my animals. Fritz. Ya no podría seguir trabajando. Durante los últimos años recibía su ayuda, él dictaba sus textos, pero ya en esta época no podía ni siquiera hacer ese esfuerzo de dictar. Sin embargo, curiosamente, paradójicamente, en esa época es en la que Nietzsche se hace famoso, algo que a él había obsesionado, como a muchos de los filósofos que hemos estudiado. Me estoy acordando también de Hume, al que le pasó algo parecido, y es una pena, porque bueno, era la obsesión principal de la vida de Nietzsche, que la gente reconociera sus ideas, y sin embargo él no lo pudo disfrutar. Murió ya privado de casi todas sus facultades el 25 de agosto de 1900, una fecha un tanto significativo. Bien, si tenemos que señalar las influencias de este pensador, de Nietzsche, lo primero que tenemos que hacer referencia es al que a veces se ha llamado pesimismo cósmico, el pesimismo de Schopenhauer. Schopenhauer es una figura que está a medio camino entre Kant y Marx. Hablamos de él cuando vimos la parte del idealismo alemán y del romanticismo. En realidad, la filosofía de Schopenhauer es una reacción contra el idealismo alemán, sobre todo contra la filosofía de Hegel, que era contemporáneo y rival suyo en aquella época. Y Schopenhauer escribe un libro que se llama El mundo como voluntad y representación. Lo escribe en 1819 y es un libro que impactó fuertemente en el pensamiento de Nietzsche hasta el punto de que se convierte, digamos, en el punto de partida de su reflexión. En un primer momento Nietzsche acepta casi todas las tesis de Schopenhauer, sobre todo aquellas que tienen ciertas reminiscencias de la filosofía kantiana. Después irá rechazando estas, tal y como él explica en El origen de la tragedia de 1888. Primera influencia, entonces, el pesimismo de Schopenhauer. Segunda influencia, Wagner, su amigo Wagner, con el que tuvo una relación después un tanto turbulenta. Wagner había ideado algo así como la obra de arte total, que la llamaba él. Wagner fue un compositor, un músico y también un dramaturgo. Nació en Leipzig en el 1813 y murió en Venecia en el 1883. La tercera de sus influencias es la Grecia antigua y la Italia del Renacimiento. Ya sabemos que a partir de Goethe se producirá en Alemania una revalorización de la cultura clásica, un revival, vaya, que influyó notablemente en el pensamiento de Nietzsche. Antes de entrar a ver un poco el panorama, la visión general de conjunto de su pensamiento, tenemos que tener ya claro que hay dos ideas fundamentales que explican el pensamiento de Nietzsche. Por un lado, ese sentimiento trágico
sobre la vida, lo que más tarde la historia de la filosofía llamará existencialismo, y al mismo tiempo la segunda idea que está relacionada es de un optimismo total.